Y compañeros de esta mesa en forma de V, un abrazo y un saludo Buenos días. Eléctrico azul. Buenos días, seguimos con Mauricio Salinas. Gracias, Ramiro, un abrazo a todos. Henry, panelista de los miércoles, Daniel, Amanda, Cecilia, un gusto siempre estar con ustedes aquí. Ceci, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, feliz acompañarlos con ustedes este día. Eso se saluda corto y conciso, que es azul, ni eléctrico, ni vaina. Y le damos la bienvenida también a nuestro panelista de todos los miércoles, el abogado Henry Cubalón Camacho, querido amigo, a quien le decimos buenos días, Henry. Muy buenos días, Ramiro, buenos días, queridos amigos y a todos los oyentes y seguidores de Diálogo en I99. Entre fito y consultas populares, temas que poner sobre el tapete, intervenciones a procesos de contratación internacional para hacer obra pública, hay bastante tela que cortar. Sí. Comencemos por los temas que están sobre el tapete para generar la discusión de lo que se debería incluir en una consulta popular y o referéndum, dependiendo de lo que se consulte. Por supuesto, ya que vamos a ir a referéndum, porque la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial para eliminar la prohibición de la instalación de bases militares, artículo 5 de la Constitución, cuyo paso final es un referéndum, es decir, que el pueblo vaya a las urnas. Muchos sectores de la colectividad, de la sociedad, creen oportuno ser consecuentes con la aspiración ciudadana y que se puedan introducir varios temas importantes de cambios constitucionales de fondo, que tengan sustancia, que vayan al régimen orgánico, institucional, político y económico de esta Carta Magna que no da más. Y yo considero que eso no puede estar supeditado a cualquier coyuntura con el poder, peor cualquier acomodo del poder. ¿Por qué digo esto? Porque no es el que vamos a ir por un solo artículo, o inclusive si se aprueba en las próximas semanas la reforma parcial que tiene que ver con el financiamiento tanto de los partidos políticos como del financiamiento de las campañas electorales, de financiamiento público, y que merecerá un debate de la ciudadanía. Entonces, retomemos lo que se habló en la campaña, inclusive por parte del presidente de la República reelecto. Y yo he puesto como un ejemplo. Retomemos también lo que propuso el Comité por la Institucionalización de la Democracia, Institucionalidad Democrática, iniciativa ciudadana que tuvo el respaldo de 300.000 firmas. Y ahí está el núcleo de todo, mi querido Ramiro y amigos. Eliminación, no reacomodo, del Consejo de Participación Ciudadana. Eliminación total, vía asamblea y con un referéndum. Cambio del modelo del Consejo de la Judicatura para quitarle el membrete de órgano de gobierno y dejarlo como debe ser, órgano administrativo de la justicia. Transformación de la Asamblea Nacional, sí, por supuesto, un nuevo órgano legislativo que no incluya aumento de legisladores para fortalecer el contrapeso de poder y sus facultades de legislación y de fiscalización. Adicionalmente, dos grandes temas. Regresar a muchos preceptos que están en la Constitución del 98 a favor de la descentralización y de la autonomía. Es decir, una definición cabal de las competencias que tienen los distintos niveles y órganos de gobierno. Y también, como no puede ser de otra manera, el cambio del régimen económico. El actual, y está consagrado en la Constitución de Montecristi, es un modelo estatista que tiende a privilegiar los monopolios del Estado, los mal llamados sectores estratégicos, que lo único que hacen es ahuyentar y castigar a la inversión privada, nacional y extranjera, y por tanto al empleo, y también a beneficiar y a premiar la ineficiencia. El Estado debe dedicarse a lo suyo, que es seguridad, salud y educación. No tiene por qué tener monopolios algunos en el tema, por ejemplo, el desarrollo del sector eléctrico, que en los últimos tiempos a cortapisas han dejado por excepcionalidad ciertas iniciativas privadas. Creo que ahí ya hay una gran base
de un proceso de cambio constitucional que finalmente puede ser aprobado por el pueblo en las urnas. Y digo esto de fondo porque cuidado, en el trayecto de aquí hasta el referéndum obligatorio de las bases militares, lo que hacen es poner artículos para la galería, por así decirlo, para la barra brava, para los grandes tecleadores y para la inteligencia artificial y para los algoritmos de las redes sociales y el WhatsApp. Hay una oportunidad, no la desperdiciemos. Hay grandes coincidencias, que es importante. Las diferencias en papeles no están en esa línea. Creo que tanto el presidente de la República, por lo menos eso lo esbozó en la segunda vuelta, porque la primera nunca se lo escuché, en la eliminación del Consejo de Participación. No ha de ser que ahora les guste, pues, ¿no? Que ese es el viejo cáncer que nosotros tenemos. Han criticado el Consejo de Participación, pero una vez que llegan, ya les gusta el acomodo. Igual con lo que está pasando con esta burla de tramoya que tenemos con respecto al Consejo de la Judicatura. Sí se han fijado la poca prolijidad que ha existido con respecto a la elaboración de las ternas. Solo en el caso del Ejecutivo se demoraron varios meses en cumplir su obligación. Y una vez que presentan la terna ya se cayeron 2 de 3. Y hay unos que dicen que no sabían que no podían. Tanto en la terna del Ejecutivo, uno que era asambleísta alterno y otro en la terna del Legislativo. O sea, en la terna del Legislativo hay unos que pusieron que era asambleísta alterno y no sabían. ¿En qué manos estamos? Bastante peligroso esto de aquí. Entonces, este es mi comentario inicial. El momento es ahora. No hay que dilatar más. Cuidado, se enfrían también las cosas. ¿Ya? Yo comprendo, aquí fue fruto de los debates en mi reingreso aquí al panel, que agradezco, que todo el mundo quería cambiar el gran debate, que por un momento ha desaparecido, era si se lo hacía con asamblea constituyente. Y el poder político determinó que no era el momento, no solamente por óbices o limitantes legales que las delineamos aquí, que si vamos a una constituyente tenemos que hacerlo bien, cumpliendo todos los pasos legales. Ahí hubo un debate de carácter académico, pero no con el ánimo del cambio, que en eso creo que hay un gran consenso. Y se prefirió, si se cabe la palabra, aprovechando que hay una mayoría en la Asamblea Nacional, para decir, hagámoslo vía asamblea, vía reforma parcial. 2 debates, con al menos, eso es lo mínimo, 90 días entre el primero y el segundo debate. Pues hasta ahorita no ha pasado nada. Lo que ha habido son unas leyes económicas urgentes, donde hay algunos conceptos interesantes para respaldar, donde se ha violado pues la unidad de materia como feria libre, por así decir, y que ya van, creo que una veintena de demandas de inconstitucionalidad. Y como bien dice el análisis de un periódico porteño el día de hoy, no crean que es porque no sabían, ¿no? Sí lo tienen claro. No crean que es por falta de asesores jurídicos. Lo han hecho de forma deliberada. A propósito, estiraron el chicle, por así decir, para ver hasta dónde se tensa la cuerda, hasta dónde pueden, hasta cierto punto, maniatar la Constitución, para que todo esto vaya a la Corte. Y si la Corte llegara a cumplir su labor, nos guste o no, tirarles a la masa encima, ¿no? En una campaña absolutamente orquestada de desprestigio institucional. No digo de crítica individual, porque los magistrados, como todos, merecen ser criticados, merecen ser respetados por sus fallos y criticados cuando uno está de acuerdo, pero jamás minar la institucionalidad, que es otra cosa. Doctor Cucalón, qué gusto tenerlo con nosotros en la cabina como todos los miércoles. Ha hecho una breve introducción de temas tan profundos de una manera muy práctica. Algunas tareas pendientes que quedan para el referéndum que se está planteando. Pero hablando un poco más a detalle sobre este fenómeno que usted menciona, como bien diría Foucault, que decía que el poder no era una expresión monolítica, el uso de un intangible, sino una manifestación a través de canales comunicacionales, expresiones, conductas dinámicas. Pero Foucault diría algo mucho peor, que el poder no solo se construye, sino que también la verdad se crea. Y una cosa es haber estado o haber hablado de estas reformas tan profundas a la estructura del Estado antes de ganar, y otra habiendo ganado una mayoría en todos los aspectos, no solo legislativo, sino también simbólico y de ejercicio práctico. Se está dejando de lado, como bien ha mencionado y ha señalado, el tratamiento de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿A razón de qué?
Habiendo también descrito en su intervención el comportamiento de las ternas al Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó? ¿Cómo se describe ese comportamiento del ejercicio del poder una vez que se ha consolidado en todas sus fuentes? Y ya no es por falta de experiencia, porque recordemos que es un gobierno a la práctica reelecto. ¿Ya? Cuando se manifestó esto en la segunda vuelta y que concitó el voto duro del anticorreísmo, que no querían pues el autoritarismo de la década pasada y toda esa serie de abusos, me imagino que solamente entonces fue para la campaña, porque ya había un plan orquestado para cooptarlo, digamos, desde adentro, que ha sido el viejo problema que hemos tenido en los últimos años. Todos lo hemos criticado, todo el mundo lo ha querido desaparecer, pero una vez que fichas a uno, te das cuenta que si tienes 4 consejeros del Consejo de Participación de los 7, tienes el control de media república con mano ajena. Digo con mano ajena porque no asumes la responsabilidad, porque supuestamente son unos señores que representan a la ciudadanía. A diferencia del Ejecutivo, que hay un presidente, un gabinete, un legislativo, donde hay 151 legisladores, donde hay muchos aciertos, puede haber errores, y donde hay, digamos, la crítica ciudadana. Acá nadie sabe quién es que está detrás. Entonces sí, se está haciendo una especie de realidad paralela, ¿ya? Y me preocupa porque ese ánimo que hubo en la segunda vuelta, ¿ya?, de sumarnos a favor de una tesis, pese a que existían algunas diferencias, se está diluyendo de una manera perversa y absolutamente deliberada. Insisto, todo lo que está sucediendo con las leyes económicas urgentes y con algunos articulados que fueron incrustados de último momento, saltándose la ley de la función legislativa, sin el debate respectivo, no creo que sea una omisión. Creo que lo están haciendo absolutamente a propósito para ver el eslabón que le falta, que es la Corte Constitucional. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Uno no puede fomentar la institucionalidad y los valores democráticos pegándole en las canillas a las instituciones. No. Una cosa es el debate entre personas. Uno gana y uno pierde. Son posturas. Y todo esto sacrificando el debate, ¿no? Hay muchos temas que se pusieron de último momento en la ley de integridad. Muchísimos temas. Tú que eres especialista en temas financieros y económicos, ¿sí viste todo lo que pasó con el Banco Central? Prácticamente le dieron la vuelta a la ley de defensa de la dolarización que se aprobó en abril del año 2021. El tema de los balances, muchísimas cosas. ¿Y en qué momento se trató? Todo fue en el último minuto, sacrificando pilares de la democracia como es el debate. No que lo íbamos a hacer distinto, no que estos son una gente distinta al tema del correísmo, o solamente porque supuestamente se indica que son los buenos, van a hacerlo diferente, ¿no? Mi querido Henry, una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra, y justo conversábamos con Ramiro antes de entrar a la cabina, que la historia siempre se repite, pero nadie vive lo suficiente como para notar los patrones. Y ya sabemos cómo termina también. Daniel Solor. Gracias, Amanda. Henry, ya el gobierno ha tenido más de un año en ejercicio y la verdad que me sorprende algunas decisiones y acciones y omisiones por parte del presidente. Y me gustaría que tú, si fueras tan amable en determinarme qué tipo de gobierno es el que tenemos. ¿Es un gobierno de amigos? ¿Es un gobierno de partido? ¿Es un gobierno de qué intereses? Porque uno siempre con los gobiernos trata de identificar de dónde vienen, a dónde van, qué buscan, cuál es la ruta que tienen para establecer sus metas. Pero este gobierno, a mí particularmente, y puede ser que yo tenga una visión miope y por eso te lo estoy consultando, ¿a dónde va? ¿Tú sabes a dónde va? ¿Ya tiene una línea clara? ¿Te parece a ti tener claro a dónde va? Primero, segundo, porque lo primero es saber qué tipo de gobierno es el que nos está gobernando. Mira, políticamente, el gobierno comenzó su primer periodo haciendo loas de que el anti tenía techo y que el pro era infinito. De hecho, llegó a un acuerdo con el correísmo. En abril del año pasado se dieron cuenta que su capital político dependía del anticorreísmo. Y en eso han sido feroces. Y eso es lo que genera el sustento mientras van construyendo un proyecto político. Porque no lo tenían. No lo tenían.
se encontraron con el poder en noviembre del año 23, por así decir. Si uno ve lo que es ADN, porque no es un partido político, de hecho en el Ecuador no existen partidos políticos, existen agrupaciones políticas. Es una amalgama de gente que ha trabajado con el primer mandatario, muchos de otros partidos también, y están tratando de encontrar un cauce. ¿Cuál es el modelo? A veces dicen que son de centro izquierda, pero la gente que ha votado piensan que son de derecha. Nadie sabe todavía una definición. Viven el día a día, han sido muy efectivistas, han manejado un estado de propaganda como reloj suizo, mi querido amigo, de sacarse el sombrero. No digo necesariamente para bien, pero lo han manejado, lo han aceitado y lo han acicalado muy bien. Fíjate lo que acaba de pasar. Tienen 1 año y medio de régimen, tienen 5 ministros de salud, ¿no? Sí. Y ayer nombraron uno en la tarde que ojalá le vaya bien, porque es un área importantísima del país, después de haber tenido algunos días en acefalía, por así decirlo. O sea que equipo como equipo, un equipo estructurado que haya venido cohesionado al fragor de los años, con errores, con aciertos, que uno sepa cuáles son sus antecedentes, cómo piensan, cuáles han sido sus ejecutorias públicas, privadas, no hay. El año pasado, recuérdate que el Ministerio de Energía, el más importante que tenía el país, pasó también algunos meses con encargo. ¿Ya? Solo como una anécdota. Entonces están tratando de encontrar, pero que políticamente se sostienen hoy en la práctica con el ante. Y por eso hago una reflexión. Para el gobierno es absolutamente cómodo que la oposición sea el correísmo, como némesis. Y viceversa, porque en este bipartidismo no declarado, pero práctico, que el pueblo decidió, hay que respetarlo, el pueblo decidió tanto en las candidaturas presidenciales de entrada como en el legislativo, al gobierno le favorece, porque es una contraparte que hace agua por todos lados, pero no agua ideológica, no, boletas, investigaciones, corrupción, violaciones, entonces es el ideal. Por eso hay que ir analizando, dialogando la construcción, no es fácil, de una oposición democrática y republicana, ¿no? Muy de alternativa, porque si se lo dejamos en manos del correísmo y sus intereses que solo son en la línea de la impunidad, la agenda política del gobierno está fácil. Y en ese, no sé si decir bipartidismo, pero en ese diálogo de dos bandos, una tercera opción no cae bien a ninguno de los dos. Iba a ser desvirtuada por los dos, pero, al mero hecho de comenzar a existir. Pero por tarea supuesto, difícil para los demócratas. Tarea muy difícil, pero no se declara, se construye, es con el tiempo. No hubo el tiempo para hacerlo en el proceso anterior. Supera lo electoral, claro, se hace también en el día a día, reconociendo los aciertos, porque no podemos tener una posición sectaria del todo o nada. Exacto. El todo o nada no creo que sea lo pertinente para el país en este momento, pero se necesita también otro tipo de visiones, porque no podemos caer en que esto es de a dos. La tercera vía es necesaria para no ser alfombra ni ¿cómo se llama estos cachiporreros de nadie? Correcto. Y muy propositiva. Sí, por supuesto. Muy propositiva. Gracias, Daniel. Henry, en toda esta dinámica de los cambios necesarios que hay que hacer, yo entiendo que la Corte Constitucional es el organismo que está llamado al análisis de los cambios acorde a la Constitución para que no se vulnere ningún tema consagrado en la misma. Pero ¿cómo? Y esto un poco para entenderlo porque hay varias personas que me lo han preguntado y yo no tengo respuesta. ¿Cómo hacer para efectivamente llevar adelante cambios controlando esos cambios con una constitución que queremos cambiar? O sea, es inconstitucional en base a algo que nos pusieron en el 2008, que fue hecho creativamente para ponerle candados para que justamente no se cambie nada después. ¿Cómo hacer esos cambios para... ¿Cuál es el justo medio para que la Corte, en el análisis que debe hacer, no se base en una constitución que nos tiene atado de brazos y de manos y de pies y no nos deja avanzar? Mi querido amigo, ya hay antecedentes, sin perjuicio que tiene que volver a seguir un trámite, pero ya conocemos cómo piensa la Corte, con sus aciertos y sus errores. Todo el régimen institucional, si tú quieres eliminar el Consejo de Participación,
si quieres cambiar el Consejo de la Judicatura, si quieres transformar totalmente la Asamblea Nacional, todo lo que es político, el régimen político en la Constitución, sus instituciones, ya la Corte ha señalado en varios fallos de que el camino es una reforma parcial. La reforma parcial incluye un trámite en la Asamblea como el que ha habido para las bases militares. ¿Y que tarda un año aproximadamente? No, menos, esa es la enmienda. Menos. El tema de las bases militares, y acuérdate lo de la reforma para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interna, propuesta el presidente Guillermo Lasso y que terminó siendo aprobada en consulta en el periodo del presidente Daniel Noboa. Entonces ya hay los antecedentes, por eso yo he venido insistiendo y machucando, si cabe la palabra. Para que no se olviden. Tenemos una mayoría, ¿sí?, en la Asamblea. ¿Para qué es la mayoría? Démosle. Y cada vez va siendo mayor de lo que vemos. Exactamente. Utilicémosla para esto, pues. Y por sus votos los conoceréis, ¿no? Ya que me metiste en esto y me has picado cartas, todo el drama y todas las lágrimas, fíjense cómo votan. Nada más, porque yo puedo estar en contra de un partido que me ha dado la espalda, pero puedo seguir siendo coherente con mi posición filosófica e ideológica. Fíjense cómo están votando los que se separan, nada más. En todo caso, mi querido Mauricio, ya hay antecedentes jurídicos de que no es imposible que se la puede cambiar. De hecho, las cosas deben ser permanentemente cambiadas. Y si lo hemos hecho con bases militares, si lo hemos hecho con Fuerzas Armadas, si lo estamos haciendo con el régimen de financiamiento del partido político, ¿por qué no vamos a los cambios estructurales de fondo que sí se pueden hacer? Ya la Corte lo ha dicho, vía reforma parcial. Ahora bien, yo no creo ahorita de que la Corte en esos temas vaya a caer en una contradicción. ¿Dónde está un poco el debate y la duda que hay entre la Corte? En nuestro caso, una duda académica. Yo he sido crítico de algunos fallos, en otros los he respaldado, ¿sí? Son en temas que tienen que ver más con la parte dogmática de la Constitución, con la primera parte, la que se refiere al tema de los derechos. Hay un choque donde hay algunas dudas de cómo pueda fallar la Corte ante los nuevos requerimientos. Unos por dudas legítimas, otros ya sabemos que su afán es a propósito lanzarle estas papas calientes para encontrar un enemigo en la réplica, para debilitarlo, sacrificando el debate en aras del simplismo de los buenos y de los malos, porque recuerda que si tú mañana haces la crítica a un artículo, automáticamente te tiran un San Benito de aliado a los narcotraficantes, pero automáticamente. Es que y si tú mañana haces un pequeño reparo de alternativa en un tema penal, te dicen que tú eres alcahuete de violadores también. Y te ponen una arremetida a la cual no sales vivo, ¿no? Los que somos políticos y tenemos experiencia en montar el Congreso ya estamos acostumbrados, pero así nomás hay algunos que se pueden estar acoquinando, ¿no? De una arremetida. La misma práctica. De estas fieras, de estas fieras digitales que te las lanzan encima, estas hordas digitales que te las envían encima con estos nuevos mecanismos que hay digitales y portales, por así decir. Así que ese es el tema de por medio. Pero lo que a ti te preocupa en la parte económica, que es tu fuerte también, no hay límite alguno por parte de la Corte, ya hay antecedentes. En el tema de los sectores estratégicos, eliminar ese concepto de sectores estratégicos que sea reservado exclusivamente para el Estado. No altera ni siquiera el carácter constitutivo del Estado, no restringe derechos, no altera la forma de cambiar la Constitución. La gran temática es, ¿hay la pedagogía para eso? Y todo por un ejemplo sencillo. Algo que aparentemente es lógico fue la pregunta y el tema que la Corte dio paso. Y lo dio paso inclusive como enmienda, que es menor, el tema de la contratación por horas. Lo que parecía muy sencillo se convirtió en un choque duro de carácter ideológico. ¿Y dónde se cayó? Se cayó en las urnas. No se cayó por la Corte Constitucional. No lo estoy defendiendo. Sí. Los he criticado cuando tengo que criticarlos, pero yo defiendo la institucionalidad. La contratación por horas se cayó, entre otras cosas, porque quienes tenían que defenderla, que eran los promotores, el gobierno, y mucha gente que sabe que es una herramienta adecuada, que no es regresiva en derechos para los ciudadanos, sino una oportunidad para los que no tienen empleo, principalmente para los jóvenes, soltaron las riendas, porque ya vieron que había que debatir. Ya vieron que había posturas a favor y en contra, que era una tan fácil arremetida de ganar con goleada, que es lo que le interesaba en abril al gobierno,
Porque muchas veces, lamentablemente, las consultas se las utiliza ¿para qué, estimado Mauricio? Para legitimar y medir popularidad a los gobiernos de turno, lastimosamente, y no solamente como herramienta jurídica. Y en todos han caído en esos pecados, no crea que es... Y el mismo votante también, que ya no analiza qué es lo que se está consultando, sino si me gusta o no me gusta quién lo propone. Solo así tú puedes comprender por qué con un año de diferencia el pueblo le dijo no a la extradición y después le dijo sí a la extradición, y gracias a esa herramienta y ese impulso de quienes siempre lo han defendido y el apoyo del pueblo ecuatoriano, hoy va a ser aplicada en el caso de alias Fito, ¿no? Está claro. Antes de darle paso a Cecilia, una última consulta en sentido político, básicamente. Lo que tú decías es, y hacia allá iba. Esto en el mapa, en mi limitada capacidad de entendimiento, puedo definir que lo que se está buscando son sparrings al final del día, y esto al final va a desembocar en el referéndum y en el resultado del mismo. Porque es eso, a ver, ¿estás de acuerdo con la defensa de los violadores de menores? ¿Estás de acuerdo con los grupos de delincuencia organizada o estás de acuerdo conmigo? Entonces yo me pongo del lado de los buenos y el resto está del lado de los malos. Punto. Y con Clarísimo. eso polarizas nuevamente cualquier tipo de proceso electoral en el cual yo soy lo que tú quieres, independientemente de los resultados que tú estás viendo, pero yo soy lo que tú quieres y no hay nadie más. En esa dinámica, los demás partidos y los demás actores, ¿dónde están? ¿Qué deberían hacer y qué oportunidades tienen de reinsertarse en el mundo electoral político cuando va a existir esta suerte, como dices tú, de arremetida digital, de peso económico y de fuerza, de músculo en función de la capacidad que tiene un gobierno y de la debilidad que tiene la oposición, que en este caso es el resto? Creo que hay una gran oportunidad para ciudadanizar la política en el buen sentido de la palabra. Porque esto, antes de llegar inclusive al referéndum, debe pasar por la Asamblea Nacional. Los temas fuertes deben pasar por la Asamblea, donde debe motivar un debate, donde la ciudadanía debe estar absolutamente activa, propositiva y crítica cuando corresponda. Y los temas menores, porque leí una declaración de la portavoz del gobierno el día lunes que están pensando, vía enmienda, en poner algunas preguntas sueltas para empaquetar el tema de las bases militares, porque sería inoficioso ir por un solo artículo. No solamente el desgaste emocional de una campaña, tiene un domingo las elecciones, sino el gasto de carácter económico. Y cuidado, se van quemando las baterías, ¿no? El pueblo no puede estar acudiendo a cada rato a las urnas porque vas quemando tus naves, si cabe la palabra. Entonces yo lo veo como una oportunidad para, desde la óptica de un debate, de un tema, inclusive cuando lo estás apoyando. Te digo en el caso particular, porque he visto que estos días la radio está haciendo mucho énfasis. Ojo con la propuesta del presidente que le ha presentado a la Corte para que le determine cuál es la vía. El tema tanto de la castración química a los violadores ya sentenciados de última instancia, como el famoso tema que apoyamos en la Asamblea, pero perdimos porque el presidente Lenín Moreno en su momento lo vetó, como es el registro de los violadores, ojo, para que no vuelvan a trabajar en áreas donde estén niños. No es que no se les permitió el trabajo, ahí hay un pequeño problema de narrativa. Claro que cuando cumplan la pena, como todos en papeles, tienen derecho a la reinserción. Lo que nosotros aprobamos era que no estén en áreas que tengan que el ver ratón con esté donde está el queso. escuelas, colegios, pues nadie está diciendo que no trabaje en Para una los fábrica. pedófilos, no para los violadores en general. Entonces, pero bueno, se declaró inconstitucional. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Está tratando de elevarlo, lo está categorizando a un rango mayor, poner el principio en la Constitución para que se desarrolle una ley. Perfecto, esto puede ser el momento para qué. Estando de acuerdo en un concepto, puedes mejorarlo, puedes ampliarlo, puedes precisarlo, sin caer que estás totalmente a favor o en contra, que es el juego del simplismo, que es el juego del populismo penal, a final de cuentas. Inclusive el famoso tema de la castración química, para los sentenciados por los delitos, perfecto, se aplica en muchos lugares en el mundo, perfecto, porque se abra el debate, y los señores que ejercen este tipo de delitos y que no lo hacen solamente por el impulso, sino por la posición de poderes, porque puedes violar con algunas cosas más que no sea con el miembro viril, valga la aclaración. Entonces se arma un debate como sociedad
para no caer en este reduccionismo del todo o nada. Clarísimo, Henry. Cecilia, por favor, continúa. Gracias, Mauricio. Henry, qué gusto tenerte. Yo Gusto mío. quiero preguntar algo que ayer se armó aquí un debate, opiniones divididas, y es con relación al financiamiento hacia los partidos. Tú que tuviste la experiencia de participar como candidato presidencial, ¿qué opinas al respecto? Mira, el financiamiento, hay dos tipos de financiamiento, ¿no? Uno a los partidos políticos y otro a las campañas. Son dos cosas distintas, relacionadas, pero son distintas. Vamos al de los partidos políticos. La lógica de ese financiamiento es que no vaya un gasto electoral, sino que vaya la preparación de los cuadros políticos, procesos de formación ideológica, capacitación, elaboración de textos como era antes. ¿Te acuerdas, Ramiro, en la Universidad Católica que uno bajaba a la parte aquí, había una biblioteca y encontrabas los libros de Feso, de Cordes, entre otras cosas? Te guste o no te guste la democracia cristiana, por poner un ejemplo. Esa es la lógica, la generación de pensamiento y la formación de cuadros, como en su momento tuvo la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, el Partido Demócrata, la democracia popular, entre otros. Es un tema discutible, para eso está el debate. Se está tramitando en la Asamblea. A lo mejor debe ser de un menor porcentaje. Ese es un tema absolutamente debatible. Yo no estoy en contra per se, me explico, pero si estamos conscientes de que no queremos, ¿cuál va a ser? Después no nos quejemos de que los partidos políticos llaman al joven Dominique Serrano, que tiene, ¿cómo es? 18, 19 años. El problema no es la juventud, porque conozco varios que a los 19 años hablaban mejor que Roldós. Ese no es el problema, pero ¿había preparación o solo fue una coyuntura que el compadre Egner Recalde lo puso en la lista para poner la hija atrás? Y lo pusieron de relleno y terminó siendo diputado de la República. Comentaba el otro día que Rodrigo Borja, cuando era universitario, a los 18 y 19 años, ¿sabes qué hacía para prepararse más? Iba todas las tardes al Congreso de la República, a las barras, a las tribunas, a ver cómo debatían y cómo hablaban los legisladores de la época, entre otros Raúl Clemente Huerta. ¿Es eso lo que estamos viendo ahora? Entonces, debatamos y sobre el debate que se hace en la Asamblea aportemos a favor o en contra, y si llegamos a una decisión de que no, que esos valores van a ser por los militantes, de que cada militante va a aportar voluntariamente, no que te quiten pues del sueldo, que es un diezmo camuflado o un hornado solidario camuflado, por así decir, como acostumbraba el señor Recalde. Veamos de qué van a vivir los partidos como organización política. Entonces veamos también cuál es la alternativa. Entonces a lo mejor el tema no es de carácter legal, sino de carácter cultural. Y ahora bien, vamos al otro caso, al financiamiento de las campañas. Esto es nuevo en el Ecuador, y no tengo ningún problema que se lo elimine. Pero estemos conscientes cuál fue el origen. Ramiro, ¿tú te acuerdas cuál fue el origen de esto? El origen del financiamiento de las campañas, que en algunos lugares del mundo existe, y no en Venezuela necesariamente, se da a partir de la campaña de 1998 y lo que sucedió en 1998. Y lo que tuvo que hacer el candidato a presidente, después presidente de la República, Yamil Aguad, para poder enfrentarse al señor Álvaro Noboa. Esto aquí fueron las secuelas de esa campaña. Entonces se dijo, ¿qué pasa si tú no tienes plata? Como en muchas partes del mundo, que el Estado te financie. Lo que pasa es que mucha gente cree que ese financiamiento es en crudo, cuando no es en crudo. Son unas notas de crédito que se dan a través del organismo electoral que se paga a televisión, radio y periódico. Perfecto, si vamos a ajustar el presupuesto del Estado, porque tenemos que ayudar a los más pobres en educación, en salud y en seguridad, eliminémoslo. Pero yo le hago una reflexión, eliminémoslo. Pero ya que les gusta tanto el señor Milei, hagámoslo completo, pues. Comencemos a revisar cuánto gasta el Estado, pues, en propaganda. No en comunicación, en propaganda. Y cuando digo el Estado, digo el gobierno central, digo los gobiernos provinciales y digo también los gobiernos locales, denominados municipales. Si ya vamos a ajustar el rubro de financiamiento político de las campañas, también normemos pues el financiamiento de las campañas permanentes que hacen los gobiernos 365 días. Si va a haber un ajuste, que sea un ajuste integral, porque no ha de ser que no hay plata para medicinas, no hay plata para las diálisis,
pero a borbotones chorrea la plata para el estado de propaganda 365 días. Coincido plenamente con todos sus comentarios, Henry. Gracias. Siento que es la primera persona que está con una línea más parecida de pensamiento. Ayer hubo un debate interesante, las opiniones bastante Y divididas. eso es bueno. Claro. Somos una sociedad que tenemos que aprender a debatir y que el último paso del debate sea la aprobación legal. No que la aprobación legal sea la imposición y después veamos cómo tenemos que aplicar. Correcto. Ramiro. He escuchado con atención las interesantes preguntas de mis compañeros. Déjame darle una vuelta a muchas cosas. Primero, tenemos una constitución que tiene mucha literatura, solo suprimiendo la parte entre ellos y ellas, femenino y masculino, que es torpe, todos y todas, que es para ponerlo, solo poniendo el cargo, es independientemente del sexo de quien lo ejerza. Tendríamos la mitad de la Constitución resumida. Segundo, hay muchos derechos y pocas obligaciones, y es una Constitución más reglamentaria que doctrinaria. Correcto. Llegar a un sumum, a concentrar en no más de 100 artículos, que sí es posible, haciendo un esfuerzo. ¿Tú crees que ya debería ser de una vez por todas hacer un gran esfuerzo para hacer este trabajo, o todavía no están dadas las condiciones país para que esto suceda? Las condiciones de país están, Ramiro. Las condiciones de país para tener una nueva ley fundamental que rija la vida de la sociedad y que sea lo que denomina el profesor, el expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado. ¿Qué es la Constitución? Un estatuto político. Esa es su definición clásica. Estamos listos. Quien no está listo es el poder político, mi querido amigo. ¿Ya? La sociedad, la academia y los ciudadanos están listos. Mi única diferencia, que es académica, que es respetuosa, no tienen por qué tomarlo tan acelerado como he visto algunos colegas abogados, es que si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Porque a diferencia de las épocas que ibas a una constituyente directamente, cuando venías de un régimen antidemocrático o venías de una dictadura, que era lo tradicional, la nueva constitución del 2008 prevé un mecanismo para ir a la constituyente. Y tiene unos pasos, nos guste o no, como tienen todas las constituciones modernas del mundo. Nada Pero más. es que tú también lo has citado, ya cuando se acomodan a la estructura del poder, ya se olvidan de reformarla, porque ya se acomodaron, olvidándose que a la vuelta de la esquina volverán a estar en la mano izquierda de Dios. Coincido. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que más allá de ciertas aristas que en unos parecen de izquierda, más allá que la izquierda correísta eran conservadores en otros temas, y que que parece supuestamente que es de derecha, pero se autoconfiese centro izquierda, parece ser que la sociedad ecuatoriana, y estaba releyendo unas entrevistas de Velasco Ibarra últimamente, es profundamente absolutista. Y ves que esa es nuestra génesis, contra eso tenemos que combatir. Nuestra clase política es profundamente autoritaria. A diferencia de lo que yo creo en la autoridad. Autoridad sí, autoritarismo no. Así tengan ropajes de derechas o de izquierda. Y hablando de eso, en días pasados, un diario de la localidad hacía en su página editorial un llamado de la atención diciendo que cuidado, unas medidas de carácter ambiental terminaban siendo unas acciones de tipo político. Más o menos ese era el sentido de su artículo. La intervención soterrada, expresa, tácita, evidente, sumergida de la injerencia general del Estado sobre la injerencia sobre los organismos llamados GATS. ¿Hasta cuándo? Lo dije la semana pasada, Ramiro, y me tiene profundamente preocupado. Sin prejuicio de errores y de aciertos, de temas comunicacionales, y que creo en el irrestricto cumplimiento de la ley, me tiene preocupado que en este tema de dimes y diretes entre el gobierno central y el gobierno municipal, la gran sacrificada es la autonomía consagrada en la Constitución y en el COTAT, y luchada por muchos años por gran cantidad de ciudadanos
y que otros en su momento nos fajamos desde la municipalidad de Guayaquil. ¿Ya? A mí lo que me preocupa de toda esta situación es que aquí quien está triunfando también, conceptualmente hablando, no digo del legítimo reclamo ciudadano que puede existir, que es válido, absolutamente, ¿ya? Y también las labores que hace la municipalidad, es el centralismo. Hemos retrocedido conceptualmente en aquello. Y que se trata también de ajustar a las circunstancias. Si yo, por principio de legalidad, ojo con esto, principio de legalidad, he otorgado permisos, autorizaciones, etcétera, cumpliendo todos los mecanismos correspondientes, en todos los órganos de gobierno correspondientes, para yo quitártelo, primero tengo que fundamentártelo, tengo que motivarlo. Hoy día es este tema. Yo lo que me temo es que este sea el preludio de muchas cosas más, y más allá de quién está en la alcaldía y quién está transitoriamente en el gobierno central, lo que se está minando son los conceptos institucionales, ¿ya? Eso para mí es condenable. Para una persona que entregó parte de su vida para defender la autonomía, para defender el municipalismo, de los permanentes ataques centralistas, de derechas o de izquierdas, de autoritarios de turno, después de todo lo que hemos avanzado en las últimas décadas, me parece impensable lo que está sucediendo. No puede ser que yo a la primera, yo vengo, mañana van a comenzar con la quitadera de competencias, porque ese es el siguiente paso. Claro. Porque eso ya se está viendo. También nos lo quisieron hacer a nosotros pues, en el 2007. Pero hubo una administración bien parada, con un alcalde que tenía claro el tema y un mandato ciudadano. Una autoridad que la tenía clara y también con funcionarios que sabían, ¿no? Que sabían de leyes, que sabían de economía, entre otras cosas, y que supimos defender también a la ciudad. Entonces, yo sí pongo este tema sobre el tapete. Hoy día es este tema. Mañana va a ser todo. Y vamos a regresar al caos que pensábamos superado, que ya no solamente es de la deficiencia de las administraciones, por las cuales es muy criticable. Y espero que en el 2027 haya otra administración. De una vez se lo digo. Yo soy bastante claro en mis pronunciamientos. Pero más allá de quiénes sean las autoridades, lo que está quedando en duda es la autonomía de los municipios. Cuidado con esto, terminamos en el viejo anhelo del centralismo. ¿Sabes cuál es, no? Tratar a los municipios como si fueran unas coordinaciones zonales. Tratar a los municipios como que si fueran unas comisarías. Ese es el sueño del poder político centralista de todas las ideologías, por si acaso, ¿eh? Y eso no lo podemos permitir, más allá de quién sea el alcalde y quién sea el presidente. Agradecerle a Henry Cucalón por su comparecencia aquí como todos los miércoles, siempre esclarecedor. Y creo que, Diego, nos tenemos que ir a un corte en este momento.